Sí. Bueno, hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Tenemos el gusto de presentar este No, listo. presentamos Bueno, porque tengo lo mucha gente presentamos entonces a para... Miguel Gastasoro, practica el psicoanálisis, miembro de la École Lacanienne de Psicanálisis. Y me pareció oportuno poder leer junto a ustedes el argumento que él escribió para esta presentación. Así que paso a leerlo. El nombre de la presentación de Miguel es El caso en psicoanálisis y su función política. Tres momentos. Freud, Alex Strachey y Lacan. El papel del caso en psicoanálisis como ilustración es ejemplar y conocido por todos. El papel del caso como función institucional y política, sin embargo, es menos estudiado. La investigación de tres momentos diferentes del empleo del, entre comillas, caso, nos permitirán singularizar su función, su lugar y su uso. El primer momento tiene lugar en Austria, a principios del siglo con Freud y su reticencia a la presentación de un caso. El segundo momento es en Berlín, en 1925, con Alex Strachey y su descripción de la presentación de casos en la recién creada Policlínica de Berlín. El tercer momento es en 1953, en París, con Lacan, y la formalización de un caso de Freud para la inauguración de un programa de formación para la Sociedad Francesa de Psicoanálisis con la ayuda de Michel Balint. El caso en psicoanálisis no es solo lo que se dice de él, sino lo que se hace de él. El caso no solo se compone a posteriori de las palabras y los actos del analizante y el analista, sino de su uso por fuera de la transferencia. Escrito por Miguel Castiasoro, a quien le pasamos la palabra y comenzamos a Le escuchar. agradecemos Ah, a Miguel que una vez más esté acá en Andamés, que es un lugar que recibimos a todos los que quieran decir algo, pero nos gusta mucho más cuando somos amigos. Eso nos encanta recibir, así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Estela, por la invitación que me hicieron. Estoy muy contento con ustedes. Es la segunda vez que participo, con andamiajes lacanianos, entonces estoy muy contento de volver a estar aquí con ustedes. Em, bueno, ya se leyó el breve argumento que redacté para la actividad y bueno, yo lo que quisiera presentar es algo que eh, elegí tres momentos en torno al caso para hablar el día de hoy. Habría muchas oportunidades para hablar del caso, pero en psicoanálisis, pero elegí estos tres momentos. La historia del psicoanálisis tiene muchísimos, hay tantos que es difícil, pero estos tres me parecieron importantes porque el aspecto o el costado, el ángulo del que yo quiero hablar el caso el día de hoy, es de un ángulo muy poco elaborado en la historia del psicoanálisis, que es el caso no como un material o un contenido, sino como un objeto, pero un objeto muy particular al modo del antropólogo inglés Alfred Gell, que en su libro Arte y Agencia plantea una nueva perspectiva para estudiar el problema del objeto artístico, del arte como un objeto. Entonces, esta perspectiva de él, antropológica, a mí me ha ayudado muchísimo para pensar en psicoanálisis de otra manera, su historia y ciertos usos en el sentido performativo del término, que algunas situaciones u objetos tienen un lugar. Entonces, hoy presentaré la función y el uso del caso en tres momentos diferentes. Después voy a hacer un pequeño comentario al final a propósito del caso que me parece pertinente. Ahora bien, el papel del caso en psicoanálisis como material psicopatológico sabemos que es ejemplar y conocido por todos. Pero el papel del caso como función comunitaria y política, sin embargo, es menos estudiado. Y ese es el ángulo que yo quisiera estudiar. Cuando comencé la investigación en la Standard Edition, mi interés en la Standard Edition no era la traducción, como la mayoría de la gente imagina que me interesa. No me interesa la traducción de la Standard Edition. Para mí todas las traducciones fracasan, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido pensar la traducción al inglés de la obra de Freud, el alemán,
sino desde otro lugar. Y el lugar y por el cual me interesó hacer la historia del Standard Edition era un estudio preparatorio para abordar el verdadero tema del Standard Edition, que es el trabajo de edición de James Strachey. No me interesa la traducción, sino la labor editorial. Me interesa su elección, me interesan sus criterios para crear una obra que él llamará completa, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa, pero sobre todo me interesa para ver cómo afecta al psicoanálisis en la formación de los analistas, en la enseñanza, en lo que se llama psicoanálisis. Por eso la importancia de la historia que nos ilustra cómo se ve afectado ese mismo objeto que se llama Standard Edition, cómo viene de alguna manera a desfigurar lo que pudo haber sido el psicoanálisis de Freud, que nunca sabremos qué fue el psicoanálisis de Freud. Conocemos algo de su obra, conocemos algunas elecciones editoriales, pero no sabemos qué era propiamente el análisis freudiano. Igual va el caso. Mi elección del caso también tiene que ver con lo mismo. El caso es muy interesante porque recientemente sí fue este año, cuando Guy Legoffet, miembro de l'École, también me invitó a París a presentar en el verano, a propósito de un coloquio en torno al caso, me invitó a presentar. Entonces, algo de lo que yo presenté en París, este año voy a hablar el día de hoy, pero ahora añado algunas otras reflexiones que me parecen muy importantes en torno al caso. Porque el caso ha sido, digamos, un modo pranceps de transmisión en la historia del psicoanálisis, al menos en la mayoría de las escuelas o sociedades o instituciones psicoanalíticas. Yo lo que quiero plantearme es otros aspectos de la cuestión del caso. ¿Por qué hay un malentendido cuando se habla del caso? Bien, eh, el motivo de la invitación a París era comentar un libro que apareció hace 7 años, muy interesante, de John Forrester. No sé si lo conocen, el filósofo y historiador inglés, John Forrester, que escribió su último texto que se llama Thinking in Cases, en inglés. Creo que todavía no está traducido al castellano, hasta donde yo sé, y es un libro muy interesante por la propuesta que él hace. En una sola palabra, o en algunas muy pocas palabras, voy a decir de qué consiste el libro de John Forrester y que yo quería discutir y debatir. Porque John Forrester lo que plantea lo hace con una pregunta casi específica que yo traduzco así. ¿El caso es una forma particular de razonamiento? Y eso es muy interesante lo que Forrester plantea en ese libro. Porque lo que él plantea es que hay diferentes formas de pensamiento. Y él está planteando que el caso, y en particular el caso en psicoanálisis como una subvariante de el caso médico, es una modalidad particular de razonamiento, de un razonamiento específico. A mí me interesó mucho eso porque justamente permite a la vez sacar al caso de la lógica clásica aristotélica, ¿no? Donde sabemos que no existe una ciencia de lo particular, y por el otro lado, es poder afinar al caso como un modo de acceso a un conocimiento de otra manera. Entre esas dos posibilidades, a mí me interesó mucho la cuestión del caso. Entonces, cuando me invitó Guy Legoffet, claro que estaba listo para ir a debatir el punto y fue muy interesante. Durante el evento hubo varias intervenciones muy interesantes, incluida la de Guy Legoffet, y lo que más me interesó de todo esto es que cada uno de nosotros que presentó un trabajo habló del caso de manera diferente. Y eso es lo que hoy traigo el día de hoy acá, porque eso solo fue evidente para mí durante la actividad que yo escuché a todos y cada uno de los presentadores. Entonces me di cuenta que cuando hablamos de caso no nos ponemos de acuerdo porque creo que hay diferentes, lo voy a llamar así por ahora, temporalmente, figuras del caso. Y estas figuras son muy interesantes. Por eso luego la gente discute en torno al caso, pero creo que están discutiendo, pero no se están escuchando, porque hay diferentes figuras de él, ¿no? Y no es lo mismo una que otra. Yo voy a hablar de una cierta figura el día de hoy, pero bueno, al final haré un poco más de reflexión en torno al caso. Entonces, vemos que estamos aquí inmersos en esta pregunta que se haría de alguna manera Forrester, el caso es una forma particular de razonamiento. Estamos aquí entonces inmersos en la pregunta por el acceso a un conocimiento y a un modo epistemológico de validez de él. Sin embargo, en psicoanálisis podemos hallar adicionalmente otros modos de pensar el caso y no solo como un conocimiento, un contenido o un material, sino como un objeto. De ahí el malentendido frecuente al dialogar sobre el caso en psicoanálisis,
como si solo hubiera el caso como una variante médica, y ahí hay una crítica de Forrester a Foucault, o que también Alfred Gell le pueden hacer a Foucault, que es siempre pensar el caso en psicoanálisis como una variante médica, que no es para ellos precisamente una variante médica. Y es que Alfred Gell ya es un antropólogo moderno, digamos, falleció hace unos pocos años, digamos, es un antropólogo moderno, me gusta mucho porque le gusta mucho Foucault, pero no está totalmente de acuerdo a Foucault y tiene varias críticas a Foucault, como también lo hace, me parece, Forrester en su último libro. Ahora, para estudiar el caso dentro del contexto de la comunidad analítica y al interior del movimiento psicoanalítico, yo tuve que usar algunas herramientas de Alfred Gell para poder llevar a cabo esto. Entonces, de lo que yo voy a hablar no es del caso como un material, un contenido, como si fuera, digamos, un mensaje. Yo voy a hablar del caso como un objeto, que es muy diferente, un objeto performativo. Ahora bien, el caso en psicoanálisis no es solo lo que un analista dice de él, sino lo que hace de él. El caso no solo se compone de las palabras del analizante y del analista, sino de lo que se hace por fuera de la transferencia. Se trata de... No. Miguel, cerraste tu... Miguel, cerraste el micrófono sin querer. Volvé a abrirlo, Miguel. Estás muteado. Mire, ¿quién sabe Ahí cómo está. sucedió eso? ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, sí, Sí. perfecto. Sí. ¿Qué tanto se cortó el Volvemos un audio? poquitín para atrás. Unos Un poquito para minutitos. atrás. Bueno, entonces empiezo. El Exacto. caso en psicoanálisis no es solo lo que un analista dice de él, sino lo que se hace de él. El caso no solo se compone de las palabras del analizante y el analista, sino del uso que se hace de él por fuera de la transferencia. Se trata de proponer una nueva forma de estudiar el caso en psicoanálisis, del caso como objeto performativo. Quisiera, por ejemplo, mostrarles cómo cuando se habla de caso, se habla del caso de diferentes maneras y hay diferentes formas de pensar el caso, es decir, que hay diferentes modos de él. Por ejemplo, a veces se habla de las notas que Freud hizo del hombre de las ratas. Y esa selección de notas de Freud, editadas por James Strachey en la Standard Edition, lo encuentran en el volumen 10, tanto en inglés como en castellano. En la edición completa de dichas notas de Freud, publicadas en versión bilingüe en alemán, francés, en 1974, completan las que Strachey están editadas. Es decir, que Strachey conoció los manuscritos de las notas de Freud y él solo eligió cierto material para ser publicado, pero no publicó todo. La edición completa de ese manuscrito lo publicó Elsa Ribeiro Javelka en 1974. Desafortunadamente, la edición castellana de Amor Roto, que nosotros conocemos también, solo contiene la selección de Strachey. Las notas, por ejemplo, hay otro en el mismo tenor de las notas del caso, que son notas tomadas por el analista. Por ejemplo, encontramos también las notas y los dibujos de los tratamientos dirigidos por Melanie Klein durante su estancia en Berlín, como por ejemplo las notas sobre Grete, Rita, Inge y Erna, y que fueron editados por Claudia Frank, esta psicoanalista berlinesa. No sé si algunos lo conocen, es un libro muy interesante, en donde están todos los dibujos, todas las notas que Melanie Klein guardó de estos casos. Entonces, al día de hoy ya podemos, de alguna manera, leer, ¿no?, fragmentos del caso, del tratamiento de estos casos tan fundantes en la obra y en la práctica de Melanie Klein. Ahora, quisiera empezar con un epígrafe el día de hoy que sirve para un poco decirles cuál es la perspectiva metodológica que adopto para este trabajo. Y es de Clifford Geertz, Clifford Geertz, que es precisamente un antropólogo norteamericano, que dice algo muy interesante y resonó mucho para mí hace muchos años, que dice, si se quiere entender lo que es una ciencia, deberías... Por favor, todos muteen el micrófono. Hay un micrófono que está haciendo Ya, interferencia. Jule, ahí está. Ahora sí. Continúa, ahora por sí favor. ya. Ok, bien. Entonces,
Si se quiere, entonces cito este pasaje de Clifford Geertz muy interesante y que de alguna manera orienta mucho la forma de pensar el caso de esta manera. Si se quiere entender, dice él, a propósito de la ciencia, lo que es una ciencia, deberías mirar, en primer lugar, no a sus teorías o sus hallazgos, y ciertamente no a lo que dicen sus apologistas al respecto. Deberías estudiar lo que hacen los practicantes de la misma. Desde su punto de vista, para él, para poder calificar la ciencia y la teoría debe ser revisada desde el acto, digamos, de las personas y no desde lo que dicen, puesto que lo que dicen no es precisamente el mejor reflejo, ¿no?, del acto, digamos, en este caso de los analistas. Esta referencia es muy importante para mí porque precisamente el caso no es solamente lo que acontece en un análisis, sino lo que se hace por fuera de la transferencia. Ese es el giro que yo quisiera justamente trabajar el día de hoy y estos 3 ejemplos van a mostrar un poquito esta cuestión en acto de lo que es el caso y no lo que se dice del caso. No se trata de predicar sobre el caso, sino de ver la función social, comunitaria, institucional que tiene el caso en él, para que veamos cómo se desprenden de él efectos muy interesantes. Bien, me voy entonces al primer caso, ¿no? El primer caso, que es el de Freud. Y el tema sería escribir el caso. Freud y la piel del oso. Ahorita verán por qué es la piel del oso. La idea de presentar casos no siempre fue del gusto de Freud. Al menos existe una ocasión en la que aceptó hacerlo, pero muy a su pesar. Si lo hizo, es que debieron haber participado ciertos motivos para ello. Pero ¿cuáles fueron posiblemente estos? En Freud encontramos, por ejemplo, es muy interesante, si estudiamos su obra, sus 5 grandes casos en realidad son anteriores a la Primera Guerra Mundial. Las fechas de publicación nos confunden. Y solo después, tras la Primera Guerra Mundial, escribirá una viñeta, la joven homosexual, ¿no? Hará algún pequeño, yo diría viñeta, algún pequeño caso, pero ya no va a escribir esos casos que le conocimos. Esa actitud de Freud me llama mucho la atención, porque por el otro lado, si nosotros leemos las minutas de las reuniones de la Sociedad Psicoanalítica de Viena o de las reuniones de los miércoles de Viena de Freud, vemos que desde el inicio, desde 1906, Freud ya presenta casos muy constantemente durante estas reuniones, al menos un sueño para ilustrar una tesis, un caso para mostrar la trauma, es uno de los primeros, el caso del fetichismo de pie en varias ocasiones o de varios fetichismos. Entonces, en Freud encontramos, por un lado, algo paradójico. Por un lado, él presentaba casos en la sociedad y en las reuniones del miércoles de la Sociedad de Viena, pero por el otro lado, cuando en alguna ocasión le piden que presente un caso, él no quiere. Ahora, ¿cómo fue esto? Fue muy interesante. Vamos con Jung. Porque Freud y Jung debieron haber comentado la cuestión del caso ya en los inicios de su amistad para un primer congreso, ese congreso que fue programado en Salzburgo, pues Freud hizo objeciones a propósito de la presentación de caso. Lo que le dice Freud a Jung es, la exposición de un caso, como usted pensaba, le dice a Jung, duraría demasiado. Algo así ocuparía 1 hora o más. Quizás un tema más general, le escribió, algo sucinto como un lema o una divisa, pero mis averiguaciones sobre la neurosis obsesiva, muy profundas en algunos puntos, añade Freud, apenas podrían entenderse sin referir casos. Entonces, Freud está ahí en un aprieto. Por un lado, toma demasiado tiempo para el Congreso de Salzburgo presentar un caso, pero por otro lado, muchas de sus observaciones y hallazgos están vinculados a casos y no se podría desprender de la presentación de un caso. Bien, la reunión de Salzburgo en Austria, que como sabemos se considera el primer congreso internacional de psicoanálisis, que en realidad para Freud no fue eso, pero bueno, lo consideran en la historiografía el primer congreso, tuvo lugar, como ustedes saben, del domingo 27 de abril de 1908 en el Hotel Bristol. La presentación de Freud simplemente fue titulada Krankengeschichte en alemán, es decir, historial clínico. Comenzó a las 8 de la mañana y se extendió hasta las 11. Después hizo una breve pausa y continuó casi 2 horas más, hasta las 13 horas. Es decir, que la presentación de Freud duró cerca de 5 horas. Qué bueno que Freud fue, me parece,
estaba consciente de que tomaría tiempo, porque no fue 1 hora, sino le tomó 5, ¿no? Pero bueno, por algo le tomó 5 horas a él presentar ese caso. Ahora, antes de eso, semanas antes, Freud tenía dificultades con la redacción de su ponencia. No puedo decidirme a darle un título concreto, le dijo a Jung otra vez. Estoy trabajando en un caso cuyo informe se podría condensar en 1 hora, pero no está incluido aún. Falta lo decisivo y también el resultado, y ya sabe usted que no hay que vender la piel del oso. Entonces, la piel del oso es otra forma de llamar al caso. Es muy divertida, ¿no? Un mes después, Freud tenía dudas y no sabiendo qué presentar como caso aún, debió titubear con otro. Así se lo escribió de nuevo a Jung. Le estoy dando vueltas a la idea de preparar para el Congreso el análisis de un niño de 5 años. Esto a solo 2 semanas del evento, perdón. 2 semanas. Y Freud está titubeando. Presento el caso de, ya sabemos, ¿no? Del pequeño Hans, por ejemplo. Y ya solo unos días después, Freud le confirmó su elección a Jung, y eso fue el 19 de abril de 1908. He renunciado ya al caso del niño de 5 años porque su neurosis, que se va liquidando brillantemente, no se va a ajustar para presentarla al plazo de la comunicación. Se tratará probablemente, por tanto, de una mezcla de observaciones aisladas y de comunicaciones generales en relación con un caso de neurosis obsesiva. ¿Ven? De nuevo aparece la neurosis obsesiva aquí. Antes de Jung proponerle a Freud presentar un caso, pues él fue quien lo hizo, habían discutido la traducción de estudios sobre la histeria al inglés. El obstáculo principal para realizarla se debía a que fue una obra escrita con Joseph Breuer. Debía de haber dificultades o reticencias, o al menos Freud quería evitarlas, con él. Jung le sugirió como conclusión al dilema editorial que Freud tenía que autorizara la traducción de dichos estudios, pero solo con los casos publicados con su nombre, sin consultar para ello a Breuer. Por lo visto, tal era la necesidad de diseminar los casos de Freud para los nuevos interesados y de cómo dirigir un tratamiento. Freud consideró no excluir a Breuer del proyecto por un simple motivo, que aclaró a Jung en una carta posterior. Con los estudios, le dijo Freud, no hay nada que hacer. No creo que se pueda prescindir del primer caso de Breuer. Pedirle a Freud presentar un caso para la primera reunión en Salzburgo no era pedirle cómo había llegado a sus descubrimientos y cómo se llevaba a cabo un tratamiento desde el punto de vista técnico. ¿No era también conocer cómo articulaba los fenómenos hallados, una prueba de su juicio sobre el tratamiento a sus hallazgos y a los textos publicados? Jung y, por supuesto, Bleuler, su jefe en la clínica de Burghölzli, y otros médicos y psiquiatras tenían una práctica extensa y seguramente querían conocer cómo se vinculaban los hallazgos de los casos con la teoría propuesta de Freud. Ahora, paso con Carl Abraham, porque eso nos va a dar una mirada más amplia del problema y de la cuestión del caso en Freud para ese congreso. Freud también tenía poco de conocer a Carl Abraham, apenas unos meses antes del Congreso de Salzburgo, solo unos meses. A principios de 1908, Abraham pregunta a Freud sobre la técnica del análisis. Tal vez, le dice Abraham a Freud, tal vez usted conozca, por casos parecidos, una manera de llegar a las capas más profundas. Freud le respondió al día siguiente, el 9 de enero de 1908. Es el paciente quien enseña el camino descubriendo su superficie psíquica, le contestó Freud. Y 6 días después respondió Abraham. Aún tengo que adquirir la técnica, por lo que le estoy agradecido por los consejos que me dio en su carta. A propósito de las dificultades técnicas que Abraham tenía, Freud le había anunciado algo el 9 de enero de 1908. Me aflige su temor de estancarse. He de publicar, le dijo Freud, pronto un manual técnico. Este proyecto de Freud continuó por más tiempo, pero lo abandonó del todo en 1910, como ustedes ya lo saben, hasta la publicación posterior de los textos reunidos bajo el título Escritos técnicos. 10 días después, Freud ofrece a Abraham ayuda y una reflexión. Le escribió, yo le asesoraré en todos los problemas puntuales, tratando de compensar de esta manera la deficiencia de que la técnica aún no esté publicada detalladamente. A propósito de la técnica, le dijo Freud, tiene usted razón, ha sido la conquista más ardua. Y Abraham, por su lado,
recibió la invitación a la primera reunión freudiana en Salzburgo a finales del mismo mes de enero por parte de Jung, pues lo menciona en una carta a Freud del 29 de enero de 1908. Y Freud a su vez le anuncia a Abraham sobre este evento. Y así es como sabemos de quién vino la incitación a presentar un caso de Freud. Le dice Freud a Jung, a Abraham, perdón. Jung me solicita que introduzca algo de casuística. Un caso sobre obsesión, pertinente a las dificultades técnicas que le deparaba así un caso a Abraham que en ese momento él tenía. Para Abraham, conocer la técnica y el modo de dirigir la cura eran importantes para él. A finales del año de 1908, después ya del Congreso de Salzburgo, Freud anuncia a Abraham el texto tan esperado y le dijo: estoy trabajando en una metodología general del psicoanálisis que aún no sé dónde publicar. Es decir, que Freud continuaba trabajando en la cuestión técnica para ellos. Luego tenemos otra visión también en torno a este problema del caso y nos viene pero ahora del otro lado del Atlántico, con otro seguidor de Freud que es norteamericano que se llama James Jackson Putnam y que en su correspondencia tienen un intercambio a propósito de esto. James Jackson Putnam era neurólogo norteamericano y Freud Freud lo iba a conocer próximamente cuando viajara a Estados Unidos. Pero mientras tanto se carteaba con él y es interesante porque cuando Freud viaja a Estados Unidos, se irá de viaje con él y Freud y James Jackson Putnam estarán buscando un puercoespín en su viaje a la Universidad de Clark, ¿no? Que más o menos es muy interesante la anécdota porque Freud, no esperando gran cosa de Estados Unidos, llevaba otra meta en ese viaje, que era encontrar un puercoespín, tan importante para él. Y bueno, el problema, semejante a las cuestiones técnicas que Abraham le había transmitido a Freud, también se encuentran aquí. Y le escribe entonces James Jackson Putnam a Freud a propósito. Le dice: ojalá supiera más completamente a qué se refiere usted. Reflexiono en esto, porque su alusión a ello muestra que en mis propios análisis, le dice Freud, le había dicho Putnam, no he aprendido a llegar tan profundo para hallar todo lo que sea posible. De nuevo, vuelve a aparecer la dificultad que otro analista, ¿no?, u otra persona haya, que no pueden llegar a la profundidad del tratamiento. Y Freud le contestó unos días después, a propósito de sus hallazgos: hasta ahora no me he desilusionado en mi esperanza de que quien quiera que haga esto llegará a las mismas conclusiones en los puntos más esenciales. No espero ni pido que el lector acepte todo lo que yo digo sin que él no haya descendido y explorado las fuentes de mis observaciones. Eso le contesta Freud a Putnam. Y de nuevo le vuelve a contestar el 12 de marzo de 1909. Vean. James Jackson Putnam añade a propósito de la técnica, le escribe a Freud: gradualmente estoy aprendiendo, aunque muy lentamente, la técnica del psicoanálisis, le dice Putnam. Llevarla a cabo completamente creo que es evidentemente muy difícil. Otra vez el tema de la técnica. Luego vámonos también con otro colega de Freud muy cercano, todos lo conocen, que es Sándor Ferenczi. La inquietud por la técnica y la dirección del tratamiento fue también una necesidad en otros miembros a finales de 1908. En Hungría, Ferenczi también le habló de su proyecto de escribir una exposición general de técnica. Le escribió a Ferenczi: estoy trabajando ahora, dijo Freud, en una metodología general del psicoanálisis, de la cual hasta ahora hay 24 páginas, o sea que sí había un manuscrito. Creo que debe de empezar a tener una importancia fundamental para quienes ya están realizando análisis. Y Ferenczi, tras leer esta noticia de Freud, le escribió en la siguiente carta, que a finales de 1908: el anuncio de la técnica me ha sorprendido agradablemente. La necesitamos con mucha urgencia, nos ahorrará mucho trabajo y muchas decepciones. Y menos de un mes después, Freud le daba el progreso hasta entonces de la esperada técnica que redactaba. La técnica, le escribió Freud, posiblemente no saldrá como usted espera. Actualmente hay 34 páginas acabadas y hasta Navidad no tendremos más de 40. La importancia de la praxis fue muy importante, fue un tema insistente también. Freud, por ejemplo, en el siguiente congreso de Nuremberg, en 1910, cuando se fundará la IPA propiamente dicho, imprimirá una conferencia
impartirá, perdón, una conferencia sobre técnica. Y ya en ella aluda a los inicios de la técnica activa. Esta conferencia es conocida por todos ustedes y se llama Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica de 1910. Como pueden ver, en estos primeros años, el interés por el trabajo de Freud se centra en cómo articular sus hallazgos con el tratamiento. El resultado de esta primera reunión en Salzburgo llevó a proponer una siguiente reunión que será considerado el primer congreso propiamente dicho de psicoanálisis y de la fundación de la IPA. En este sentido, escuchar a Freud presentar un caso fue fundante y necesario para iniciar un movimiento formal comunitario. Lo que expuso ese día en Salzburgo fue aquello que cierto público solicitó para familiarizarse con su técnica, con una metodología, como Freud la llamó, para poder acceder al material profundo que los recién interesados no podían llevar a cabo. Pero hay también otro motivo, mostrar al suspicaz Bleuler cómo el psicoanálisis era un tratamiento e intentar convencerlo de formar parte del movimiento psicoanalítico. El caso, si bien no era aún la piel del oso para ostentar un triunfo, sí fue el anzuelo para atraer, junto con Jung, el interés de la escuela de Zurich que Freud tanto anhelaba. Incluir a Bleuler, a este psiquiatra famoso, el más famoso en ese momento en Europa, dentro del movimiento psicoanalítico, representaría un reconocimiento importantísimo para el psicoanálisis y para Freud. De ahí que entonces el caso era una forma de ilustrar y poder convencer a la gente de algo que no se había hecho antes, que era mostrar la relación entre la práctica, ¿no?, y la teoría y los hallazgos que Freud había hecho. Bien, paso al segundo momento. Este segundo momento lo llamo traducir el caso. Ya no escribirlo, sino traducir el caso. Y se trata de Alex Strachey, esposa de James Strachey, quien va a ser el editor del Standard Edition, a propósito de la biografía de James Boswell. James Boswell es un crítico, un literato inglés muy famoso, y hay un libro, hay una biografía sobre él, importantísima, que es como un gran libro de biografía. Bien, entonces empiezo. Este segundo momento sobre el papel del caso se sitúa ahora en los años 20 en Berlín. La joven pareja de James y Alex Strachey habían concluido su estancia en Viena después de 15 meses de análisis con Freud. James había iniciado su análisis con Freud el jueves 4 de octubre de 1920 y este se extendió hasta el 22 de junio de 1922, día que Strachey anunció en una carta a su hermano Lytton que hemos sido aprobados para practicar por el profesor. Es decir, que Freud ya pudo autorizarlos a practicar el psicoanálisis. Días después, la pareja viajó a las Islas Canarias y al norte de África antes de regresar a Londres. A su regreso tenían la consigna y el proyecto de traducir los casos de Freud para publicarlos en la lengua inglesa. A propósito de la traducción de los casos de Freud, James Strachey ya escribía a su madre antes de dejar la ciudad de Viena. Le escribió a su mamá: estamos traduciendo una serie de ensayos clínicos. Serán 5, cada uno dando una historia detallada de un caso especialmente interesante y una descripción del tratamiento. Fueron escritos por intervalos durante los últimos 20 años. Es un gran logro haberlos recibido para traducir. Y él, Freud, diseñó el plan con la intención de apoyarnos de 2 maneras diferentes. Primero, antes que nada, nos dará un conocimiento íntimo, muy especial, de sus métodos, pues tenemos la oportunidad de comentar las dificultades con él y vamos ahora todos los domingos por la tarde para discutir especialmente cualquier tipo de problemas que nosotros queremos. En segundo lugar, nuestra presencia como traductores oficiales. Eso decía un poco la carta escrita a su madre. Durante el periodo de separación de James y Alex en los años 24 y 25, mientras él se quedó en Londres, Alex viajó a Berlín para analizarse con Karl Abraham, como Freud se lo sugirió a ella. Ahí, Alex asistió a las conferencias de la Policlínica de Berlín, las reuniones de los miembros y las presentaciones de casos. También se familiarizó con los primeros candidatos, así como con los maestros de la reciente formación psicoanalítica de ese momento. Por ejemplo, Otto Fenichel, Sandor Rado, Ernst Simmel, Karl Abraham, Karen Horney, Melanie Klein, con quien hizo particularmente una amistad cercana. Ahora bien, en febrero de 1925,
James continuaba la actividad de traducción sobre el historial clínico del hombre de los lobos. En las cartas de James a Alex de ese periodo, este le compartía sus progresos en la traducción, así como sus opiniones al respecto. En particular, sobre uno de ellos, le dice James a Alex, al leer El hombre de los lobos, me impresionó cuánto más asombroso es que los otros casos más tempranos. Casi parece otro sujeto, o sea, otro tema. Para James, este caso era especial, casi de otro tipo. La respuesta de Alex al comentario de James es ilustrativa. Ella le escribió, siento exactamente, lo mismo que tú sobre el hombre de los lobos mientras lo leo. Es el primer análisis que le proporciona a uno el sentimiento de una sólida realidad del pensamiento inconsciente. Y después le describe su opinión del caso y la escritura de ellos, actualizándolo con su experiencia en Berlín. Alex le dice a James, 10 de esos casos, o sea, como el hombre de los lobos, 10 de esos casos, y debe haber más de 100 en los archivos aún no redactados de la policlínica, le darán sustento al psicoanálisis. Supongo que nadie tiene el tiempo o el interés o el talento para escribir tales casos. Debe ser muy diferente del tratamiento en sí de los pacientes o el de realizar descubrimientos. Lo que uno quiere es un super Boswell, escribe ella, pues todos los analistas aquí pueden hacer un análisis así. Eso lo puedo entender perfectamente, pero nadie se toma la molestia para hacerlo. Alex Strachey distingue primero entre las actividades de dirigir una cura, hacer hallazgos y escribir casos clínicos. Ve en ello un talento especial, aunque distinto de las otras actividades. Para ella, escribir un caso clínico es análogo a la biografía escrita por James Boswell. Incluso supone que para escribir un caso así, como el que Freud redactó, El hombre de los lobos, es de un talento tan grande como el del autor de la biografía de Boswell. Esta semejanza entre el historial clínico de Freud y la biografía de Boswell es la que merece nuestra atención. ¿En qué sentido Alex Strachey compara el historial clínico de Freud y dicha biografía? ¿No acaso es asimilar lo que Freud hizo a su cultura inglesa? ¿Y no sería también empañar la experiencia freudiana con la cultura propia, introducir algo familiar para comprender algo de otra lengua, crear un prejuicio para adoptar algo? La semejanza no se halla en su extensión. La biografía de Boswell, por ejemplo, posee más de 1.100 cuartillas en total. La edición alemana del Historial Clínico del Hombre de los Lobos, publicada en alemán en 1918, consta de 39 páginas. La diferencia entre ambos textos es enorme. La semejanza debe ser por otro motivo. A propósito de la calidad de la escritura de Boswell, Lytton Strachey, el hermano de James, escribió, fue la expresión suprema de toda una vida. Boswell triunfó mediante el esfuerzo de abandonarse a su instinto durante 50 años, que es el tiempo que tomó a Boswell para escribir la biografía de Johnson. La biografía de James Boswell trata de la vida de un hombre de letras, Samuel Johnson, que fue un ensayista, poeta y creador del primer diccionario de lengua inglesa en el siglo XVIII. Su título muestra el tema de la biografía, Vida de Samuel Johnson. Es en él, en su simplicidad, al interior del sustantivo vida, que el tema de ella es una vida, y su complemento, el nombre del poeta, es el aspecto particular de ella que la define. He aquí lo valioso del texto de Boswell. Su elección del material define la vida de Samuel Johnson y no los acontecimientos per se los que definen una vida. Sobre esta elección del material, Boswell la definió así, por ejemplo. He descubierto que el mundo es un gran bufón en cuanto a estos particulares, sobre los cuales se me hace necesario hablar con toda llaneza, los particulares. Y continúa él explicando la biografía. Por consiguiente, en esta obra he sido más cauto y reservado, y si bien no digo nada más que la verdad, he tenido muy en cuenta que toda la verdad no ha de exponerse. Pero ¿cómo escribir una vida hecha de particulares y qué método biográfico siguió él? Declaro mi intención de escribir, aclaró Boswell en la sección llamada Liminar de su libro, y dice esto, no su panegírico, que habría de ser un cúmulo de elogios, sino su vida. Para ello, decide hacerlo a través de un método comparado, donde, cito a Boswell, relatando los acontecimientos más importantes,
entretejiéndolos con aquello que escribió, y dijo, método mediante el cual todos los hombres tendrán ocasión, por así decir, de verlo en vida y de revivir cada escena con él. Y añade una advertencia para el biógrafo futuro. Si el biógrafo escribe desde su conocimiento personal y si se apresura a gratificar la curiosidad del público, corre el peligro de que su interés, su temor, su gratitud puedan más que su fidelidad y le tiente a ocultar cuando no a inventar. Esto es lo valioso del texto de Boswell. Su elección del material en comparación con la escritura define la vida de Samuel Johnson y no los acontecimientos per se. Pero ¿ocultar qué? A propósito de narrar y revivir cada escena, como escribió Boswell, se trataría, precisó él, pero en toda imagen ha de haber tanto sombras como luz. Son estas sombras las que hacen tan necesario acompañarlas de lo que escribió y dijo el sujeto de la biografía, como también para darle relieve a estas escenas sombrías en la vida de alguien tan poco iluminadas que son estos particulares. El resto de la biografía de Samuel Johnson, entonces, es la escenificación de esos momentos que hacen de su vida algo tan singular. La selección está basada en el criterio de entretejer acontecimiento y escritura de sí. Es por su método, selección de material y estilo narrativo, que esta biografía es una obra monumental de este género, inigualable y un clásico de la biografía inglesa. Cuando Alex Strachey compara el historial clínico del hombre de los lobos a la vida de Samuel Johnson, me parece que hay semejanzas entre el método comparado de Freud y de Boswell, así como en la selección del material basado en las sombras de una vida, no siempre explicando dicho material, sino solo incluyéndolas, ciñéndolas, dándoles un lugar en la vida del sujeto. Para Alex, entonces, ese talento de Freud es, a su vez, algo particular que no todos pueden llevar a cabo. Derivar la escritura de un caso, como el del hombre de los lobos, y no solo reportar lo acontecido en un tratamiento, es la intuición de Alex. Así, las sombras de una vida es el rasgo que define este subgénero, tal como lo llamó Forrester, que es el caso clínico. La vida, podemos... Continúo. La vida, podemos concluir con Boswell, está escrita con una tinta hecha de sombras. Y finalmente llego al tercer punto, a la última forma de pensar el caso, que es la lectura del caso Lacan y Balint. El papel del caso en Lacan también es paradójico. Por un lado, no habló públicamente de aquellas curas que él dirigía, pero sí comentó los casos de otros. Por ejemplo, el caso del hombre de los sesos frescos de Ernst Cries, el caso del pequeño Dick de Melanie Klein, o la joven homosexual de Freud, etc. Entre estos casos hay uno muy especial, pues es la base de la comunicación científica que impartió para inaugurar las actividades de la recién creada Sociedad Francesa de Psicoanálisis del 8 de julio de 1953. Esto es importante porque se cree que la conferencia de CIR, como la mayoría de la gente la conoce, la conferencia de CIR fue una conferencia. Y no es que no haya sido una conferencia, pero no es en realidad no es el concepto que mejor le va a esta presentación que hizo Lacan. En realidad se llama, siguiendo la nomenclatura de la IPA, tal como Lacan lo propuso. Estoy yendo a un curso. Ahorita salgo. Carolina, por favor, muteate. Ahí está. Lo llama una comunicación científica, que no es lo mismo que una conferencia. Una conferencia es algo público para todo el mundo y la comunicación científica es una modalidad de reunión al interior de la IPA muy particular que es solo para miembros. Entonces, es muy importante que nos salgamos de la idea de que fue una conferencia para todo el mundo. No fue para todo el mundo, fue para unos cuantos. Y eso ya marca que Lacan se dirigía a solamente unas cuantas personas. Y ahí es donde empieza la diferencia de este caso, porque se trata de algo para unos cuantos. Lacan venía hablando ya de la cuestión de la formación de los analistas y de la cuestión técnica. La cuestión técnica para Lacan fue muy importante a partir de 1951, como cuando, por ejemplo, el 9 de octubre de 1951, en una reunión del Comité de Enseñanza de la SPP,
a la que pertenecía todavía entonces, se anuncia claramente que él va a iniciar un seminario sobre textos de Freud. Es decir, eso es muy importante. Y sabemos que a partir de ahí, Lacan empezó poco después a impartir un seminario sobre casos en su consultorio. Luego, el 18 de diciembre de ese mismo año, Lacan hace una comunicación igual al interior de la SPP sobre la técnica psicoanalítica a propósito de las sesiones breves. La presentación de Lacan en aquella ocasión, el 18 de diciembre del 51, duró más de una hora, fue muy larga. Y esto lo sabemos gracias a la carta de Daniel Lagache, que va a ser una de las personas que van a salir también del SPP junto con Lacan, a la princesa Bonaparte. Se le escribe unos días después, el 23 de diciembre. Entonces sabemos que Lacan estaba hablando de técnica ahí y estaba un poco explicando la cuestión de las sesiones breves. Es decir, Lacan tiene también en cuenta la cuestión técnica en ese momento. Y tan solo unas semanas después, el 9 de enero de 1952, ya Lacan organiza un seminario de textos de Freud, como se lo comentó a su colega de la SPP, Angelo Esnard, también en una carta. Es decir, Lacan está trabajando en torno a la cuestión técnica y a la lectura de Freud. Ahora, sabemos que Lacan llevaba y ya mantenía un seminario sobre el caso Dora en 1953, antes de su seminario mal llamado 1, que se interrumpió a mediados de julio de 1953 debido a la escisión. Sin embargo, cuando fue la salida de Lacan del SPP, él dejó un documento donde anuncia a los asistentes que este seminario continuaba como actividad ajena ahora a la SPP a partir del 18 de julio en la Rue de Lille, en el tercer piso, a partir de las 9 de la noche, que era la hora de su seminario, ¿no? Antes de que fuera el famoso o el gran seminario de Lacan. Por eso no estoy de acuerdo con que se hable de los seminarios de Lacan a partir de los escritos técnicos, porque Lacan ya tenía un seminario anteriormente, a lo mejor reducido, ¿no? Restringido, pero tenía antes, ¿no? Y también llamarlos -1 y -2 es como quitarles un valor, porque no me gusta contar así, pero bueno, así es como se hace habitualmente. Ahora, durante la comunicación científica, me refiero a la conferencia, ¿no? Mal llamada conferencia de CIR, Lacan introdujo, dice él, ciertos elementos de formalización. Estos elementos son una serie de 10 términos organizados por pares, de acuerdo a una combinatoria específica entre los 3 registros S, I y además R. Dicha formalización, dijo Lacan ese día, y es muy importante, eso no es sino una aproximación que he desarrollado mucho más con los alumnos del seminario, es decir, con los que estaban en la SPP, que después habrán dejado el SPP y continuaban con él. Todo esto tuvo que ver durante sus seminarios. Por ejemplo, dice Lacan, que he desarrollado mucho más con los alumnos del seminario, por ejemplo, en El hombre de las ratas. Y otra vez vuelve a aparecer el caso del hombre de las ratas. Esto es fundamental porque lo que está diciendo Lacan es que la fórmula que él nos entrega, o esta serie de 10 elementos que aparecen en la presentación de simbólico, imaginario y real, los extrae posiblemente del caso del hombre de las ratas. Es decir, que dicha serie fue construida a partir de este célebre caso de Freud. La función, sin embargo, de esta formalización de elementos ese día no se limitó a presentar a sus 3 registros. Se trató a sí mismo, como él lo expresó, de esto, y al menos quedó así transcrito en el texto que nosotros conocemos. Para terminar, dijo Lacan, simplemente me gustaría ilustrar mis palabras. Siempre hay que dar una breve ilustración de lo que se cuenta. Y esto es muy importante, tratar de transmitir una imagen de la cosa. Lo interesante es que no conozco ninguna exposición en la actualidad de esa intervención de Lacan, que intenté reconstruir, aunque sea un poco, el hecho fundamental, el caso del hombre de las ratas, que sirve de rejilla para articular sus 3 registros. Dijo cómo un análisis podría, muy esquemáticamente, dijo Lacan, inscribirse desde su comienzo hasta su final. Después de darme cuenta de eso, hice el año antepasado una actividad dedicada a hacer la lectura comparada del caso del hombre de las ratas de Freud con la serie formalizada por Lacan. Pero ya para concluir, por mi parte, quiero señalar cómo Lacan elige la formalización de un caso de Freud para fundar otra vez, de una nueva manera, la formación de sus miembros recientes. Y es que al fundar la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, Lacan, junto con otros, debía institucionalmente y políticamente crear un programa de formación para los candidatos.
Sin ese programa inscrito en la IPA, la escuela fundada o la nueva escuela fundada por Lacan y otros analistas no tendría posibilidad de ser aceptada, ni su enseñanza, ni tampoco ninguno de los análisis dirigidos por él en el futuro, de acuerdo a los estatutos administrativos y científicos de la IPA. Este contexto es preliminar para entender cierta lógica y serie de los acontecimientos en torno a los seminarios de Lacan a partir de 1953 hasta el seminario de los nombres del Padre. El tema de la formación fue fundamental desde un inicio de su nuevo seminario, dictado entonces en Santa Ana. Lacan pidió ayuda a otros analistas, extranjeros incluso, y en particular a Michael Balint, el colega cercano y albaceo literaria de Sándor Ferenczi. Para su nuevo seminario, Michael Balint tuvo un papel fundamental. La formación no debía tratar de cualquier tema, tampoco podía tratarse de cualquier texto o de cualquier autor. Esta formación que Lacan empezaba con lo que se denomina su seminario 1 o los escritos técnicos de Freud, esta formación debía reflejar una tendencia clínica. No por nada, su primer año de seminario lo tituló Los escritos técnicos de Freud. Pero había un pequeño problema. En francés no existían suficientes traducciones de Freud en este tema. Ya en la sesión del 13 de enero de 1954 de este seminario, Lacan describía al público la escasez de ellos. Y lo dice así: en un cierto sentido, Freud jamás ha dejado de hablar de técnica. Yo no tengo ninguna necesidad de evocar ante ustedes los estudios sobre la histeria. Si se quiere hacer una exposición completa, sistemática del desarrollo de la técnica en Freud, es por ellos que habría que comenzar. La razón por la cual yo no he tomado en cuenta los estudios es simplemente puesto que ellos no son fácilmente accesibles y puesto que ustedes no todos hablan el alemán ni tampoco el inglés. Y es muy llamativo esto que dice ni el inglés, porque es una referencia que no queda clara ahí, pero que si investigamos, descubrimos a quién pertenece. Y está hablando a propósito de todo esto de Michael Balint. Fue precisamente en este momento de cambio en la comunidad analítica de Lacan que Michael Balint fue un gran apoyo para él, pues tiempo antes Lacan le había escrito pidiéndole que consiguiera para él 2 ejemplares de textos de Freud en el Reino Unido. Uno de ellos fue Inhibición, síntoma y angustia. Es un texto, ¿y por qué? Porque ya se había traducido ese texto en Francia, sin embargo, la traducción había sido tan mala que Marie Bonaparte había rechazado la traducción y puso a Anne Bergman, que era su asistente, a hacer la traducción. Anne Bergman tradujo muchas cosas del alemán al francés para el psicoanálisis. Bueno, pues eso sucedió y Lacan, sabiendo esto, sabía que no se podía, tampoco quería confiar en la traducción de Anne Bergman. ¿Qué hace? Prefiere la versión inglesa de Inhibición, síntoma y angustia. Y también le pide la edición de los estudios sobre la histeria, precisamente al cual va a aludir, pero no la edición de James Strachey, sí, porque la de Strachey todavía no había aparecido, no había sido traducida por él, sino que está hablando Lacan de la traducción que había hecho entonces A. Abriel, ¿no? Que sabemos que tradujo inicialmente esa edición del alemán al inglés. Ahora, sabemos que Lacan le escribió a Balint, le hizo esa solicitud y hasta le incluyó un cheque donde, que a él le había pagado un analizante de él para que Balint pudiera cobrarlo y comprar los libros y luego enviárselos a Francia, estos 2 textos en lengua inglesa de Freud. Ahora, habría para Lacan un elemento político adicional para pedir ayuda y a su amigo, a Balint. Tan solo unas semanas después de la fundación de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis y de su presentación de CIR, Michael Balint intercedió por la nueva escuela de Lacan. Hay que recordar que Lacan poco antes ya había visitado Londres y había presentado en una reunión de la Sociedad Psicoanalítica, de la British Psychoanalytical Society, había presentado la cuestión del estadio del espejo, ¿no? Que después va a ser publicada en inglés. Y ahí tuvo obviamente trato con Balint y con otras personas. Poco después, Balint, unas semanas después, va a ir a Francia y en el seno de la SPP va a hacer una presentación también a propósito de la disciplina, fue el tema de la conferencia. Y es interesante porque después de esta fundación de la escuela de Lacan, junto con Fabien Boutonnier, con François Dolto y otros, Michael Balint intercede por él durante una reunión
llamada, es un tipo de reunión al interior de la IPA que se llama Business Meeting, que es como una reunión de negocios, reunión, digamos, administrativa, podríamos traducirla, a puerta cerrada en el Congreso de Londres de la IPA, que tuvo lugar del 26 al 30 de julio de 1953. Esto es muy importante porque simultáneamente, apenas Lacan funda en su escuela, podemos ver cómo hay una reunión donde se está hablando de la escisión de estos miembros de la SPP y que ahora han fundado esta nueva escuela y cuál va a ser la suerte y el destino de todo eso. Bueno, ahora ya podemos saber, gracias a los documentos, lo que pasó al interior y en esta reunión podemos saber que participaron, por ejemplo, y es importante que les diga quiénes estuvieron ahí, Heinz Hartmann, que no habló muy favorablemente de la escisión precisamente durante esa reunión. Luego Levenstein, el exanalista de Lacan, que estaba presente, que fue solo uno otro que defendió a Lacan. Estaba Marie Bonaparte, obviamente, que también se explayó a propósito de la escisión. Sacha Nas, que ustedes, si han leído un poquito de la historia del psicoanálisis en Francia, sabrán, ¿no?, que era así como el acérrimo enemigo de Lacan y con quien tuvo muchos problemas al interior de la SPP. También, obviamente, estaba Anna Freud. También va a estar Zilberg, que luego Lacan le hará toda una crítica, no sé si a raíz de que supo lo que se habrá comentado en esa reunión, que se lo habrán platicado, no lo quería mucho Lacan. Luego también Ernest Jones, que también estaba ahí. Raymond de Saussure, también, ¿no? Estaba Raymond de Saussure. Clifford Scott, que va a participar en la Standard Edition, obviamente. Y, obviamente, Michael Balint, que a propósito de él fue el que más intervino para defender a Lacan. Y lo que Balint proponía a propósito del enorme problema al que se enfrentaban en ese momento con la escisión, lo que él estaba proponiendo, él sugirió varios procedimientos, ¿no?, adicionales para tratar de mantener aún al grupo escindido de Lacan y de otros al interior de la IPA y que no fueran expulsados automáticamente, ¿no? Balint lo va a defender mucho a Lacan. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando fue el discurso de Roma, Lacan invitó a Michael Balint a Roma a que fuera a escuchar el discurso, lo había invitado cordialmente, pues tenían una buena relación de amistad y de trabajo. Entonces, lo que sucede en esa reunión para Lacan era que era vital para él pedir apoyo a Michael Balint y mostrar que estaba aceptando las pautas iniciales que el Comité Internacional de Formación pedía a todo grupo interesado en formar parte de la IPA. Era necesario que Lacan mostrara esto. Aquí el caso, entonces, cumplió con varias funciones, pero sobre todo sirvió de superficie retícula para formalizar sus 3 registros. Ya para terminar, solo diré estas palabras. El caso tiene, para resumir, el papel de fuente de material, sirve para fundar una institución y para calcar sobre él una serie de elementos a ilustrar, pero también crear una comunidad o una nueva comunidad analítica. Pero hay una función específica en él. En el caso en la tradición inglesa, opera como una instancia particular que hace excepción, funda una historia en tanto precedente y sirve de paradigma provisional. Un exemplar, como lo llama Forrester en su libro, para pensar analógicamente otros casos, no busca la semejanza del caso, sino la diferencia entre ellos, hasta volver único cada caso y darle el lugar excepcional que merece, y si es posible, la justicia que en el derecho cada caso pide. Esta función del caso no es única, ya en la antigüedad también la hallamos. Está en los escritos de Cicerón, sobre todo en su casuística, de la que nos quedaron muchos manuscritos y que están publicados, pero también después en Séneca lo hallamos. En sus cartas a Lucilio, seguramente muchos conocen, hay una bella idea, no solo por su mensaje, sino por su poesía. En latín rima muy bonita cuando se refiere al caso Séneca. Dice en latín, quia longum iter esper para excepta, breve efficax per exempla. Es decir, ahí está la rima tan linda que él logra construir. Y lo que quiere decir es, porque el camino es largo a través de los preceptos, pero breve y eficaz a través de los ejemplos. Es decir, que a Lucilio le gustaba la casuística para poder ilustrar de una manera simple y clara las cosas. Ahora, como pueden ver, se trata de lo particular. Ahora bien, este particular no era ese el motivo por el cual Aristóteles dijo en su Ética que no podía haber ciencia de lo particular. O entonces también en su libro El Organón, al que llamó en él al Mepantés, esa figura que es el no todo. Tal vez también él
Aristóteles conoció esta figura con otro lenguaje, con otra lengua, más griega, más ática. Ese fue su caso. Muchas gracias. Bueno, Hay aplausos sordos, pero hay aplausos sordos y todo, pero muchísimas están todos gracias, muteados. Miguel. Como siempre, has hecho un recorrido difícil y de cierto equilibrio, porque cuando se habla del caso uno puede caer siempre en el paradigma médico, te has corrido para no caer allí y marcar bien la diferencia, puede caerse en la historia clínica, en la cual tampoco queremos caer, y has presentado de una imposibilidad una posibilidad. Y te cuento algo en lo personal y ya pasamos a las preguntas. Siempre me ha provocado cierta resistencia a la noción de caso, Sí, pero me has dejado varias cuestiones a pensar en la sí, función que le estás dando al caso, que sí, lo corre, como te decía, habiendo trabajado en hospitales muchos años al principio, lo corre de la historia clínica y le da una función muy, muy diferente. Así que te agradezco esta presentación. No te voy a hacer entonces preguntas, sino solamente este comentario. sí, gracias, Bueno, gracias. Sí, como pueden ver, eh, solo digo unas palabras más a propósito de esto. Como pueden ver, hay diferentes figuras del caso, que eso es por lo cual a veces hay una serie de malos entendidos. Una cosa es, digamos, lo que acontece entre un analista y un analizante, ¿no? Ese es un momento. Cuando se habla de casos se puede pensar en esa dimensión, ¿m? De la cual es muy complicado. Por ejemplo, los casos de Freud nos narran un poco de eso, pero sabemos que no es todo, es solamente una parte. Después vendría otro momento del caso que me refería a propósito de las notas, ¿no? De Freud en torno al caso del hombre de las ratas, que también se puede hablar como de las notas del caso, ¿se dan cuenta? Y también son una selección, una breve selección, son un recorte donde ahí participa la selección del analista. Esto es importante por los motivos que se quiera. Ahí se abre un abismo también de otro. En esa transcripción de notas, ahí hay un abismo. Después hay otro momento que tiene dos vertientes. Una vertiente en torno a la supervisión, por ejemplo, en donde, como sabemos, en la IPA o en otras instituciones, se le pide al formando que escriba o redacte el caso que va a presentar en la supervisión, ¿no? Y entonces se lleva escrita, ¿no? La presentación del caso. En el análisis de control no, es más oral. Pero también ahí vemos que ahí hay una práctica del caso con otro. ¿Mm? Y luego hay otra modalidad, por ejemplo, siempre se ha dicho, o sea, mal dicho, que en la Policlínica de Berlín trabajaban con el trípode en la formación analítica. Pero si se cuenta bien, no es ningún trípode. En realidad tiene cuatro elementos, no son tres. Me parece que hay que saber contar muy bien. El análisis personal es uno, el otro es la teoría, claro, y la tercera es la supervisión con un analista, claro, pero falta otro elemento que si sabemos contar hay que agregarlo porque forma parte de ciertas formaciones, que es la supervisión grupal, como la que asistió precisamente Alex Strachey. Ella asistía a presentaciones públicas, ¿no? Grupales. Entonces, ahí hay cuatro elementos. Y después vendría otro momento, la presentación en viñeta, ¿no? Por ejemplo, o la redacción del caso. Un caso como, por ejemplo, el caso Richard, que, por ejemplo, Melanie Klein, ¿no? Redactó, que está en el cuarto volumen de su obra y que es muy extenso, o muchos otros que son paradigmáticos en psicoanálisis. Entonces, me parece que hay varias modalidades del caso, que entonces no podemos pensarlo de una sola manera. Eh, el problema es al revés ahora. Yo quisiera preguntar, ¿cómo puede haber un psicoanálisis sin pensar la figura del caso? Porque el analista, aunque no presente casos, de alguna manera piensa en el caso. Entonces, me Perfecto. parece que he ahí una dificultad que tenemos en ciertas prácticas, cuando no se habla del caso y se habla solamente de, digamos, de teoría, ¿no? Me parece que dificulta mucho porque la pregunta es, ¿desde dónde hablas? ¿Desde qué material hablas? ¿O en qué apoyas lo que estás diciendo si no es en un material? Si no puedes hablar de ese material, una de dos, o no estás con las personas adecuadas para poder hablar de eso, o hay un enorme problema, porque entonces creo que hay gente que ni siquiera practica el psicoanálisis, pero habla de psicoanálisis toda la vida, ¿no? Y Bueno, por desafortunadamente en eso el te ambiente decía, lacaniano hacía este está lleno comentario de por gente. eso. En el ambiente lacaniano está lleno de gente que no practica el psicoanálisis, pero hablan de mucho psicoanálisis, ¿no? Lo cual es verdaderamente lamentable porque nos depara grandes dificultades. Entonces, el problema del caso es muy interesante, pero también es un objeto, es también es una práctica y un objeto que tiene toda una tradición.
creo que lo que no se ha sabido pensar del todo es cómo presentar el caso y de qué manera, ¿no? Hay un libro muy bonito que yo recomiendo mucho, reciente, es de Guy Legoffé precisamente, ¿no? Se titula El caso en psicoanálisis, ensayo de epistemología clínica. Lo recomiendo mucho, porque, puesto que pone el signo de interrogación en torno al caso. Y eso es también muy bonito, porque claro que hay una serie de objeciones que podemos hacer a la presentación de casos, sobre todo a la presentación pública, ¿no? Que ahí coincido mucho, ¿no? Con tu opinión. Bueno, gracias, Miguel. Estela. Sí, bueno, ya veo que hay los que ya saben cómo hacemos el tema de las preguntas. Ponen la manito ahí y yo voy anotando, entonces vamos siguiendo el orden, ¿sí? Ok, Lo ok. que como hay muchas personas, tal vez más quieran preguntar, entonces traten de ser acotados, ¿sí? Es Primero, fundamental que hagan preguntas cortas, por favor. sí, les digo quiénes están hasta ahora: Alicia, Jesús y Marco Antonio, en ese orden, ¿sí? Alicia, ay, ya no. Y Sí, Jorge. bueno, muy interesante todas las situaciones que se han planteado. Bueno, mi interrogante es en el mismo caso de la joven homosexual, Mm, Freud nombra de distintas maneras este curso de análisis, bueno, digo yo análisis, pero él en un momento dice relato, en otro momento dice ensayo terapéutico, en otro momento lo llama caso y en otro momento lo llama análisis. sí. Entonces, me pregunto en esto si eh, uno podría decir o preguntarse, ¿cómo hacer la pregunta? ¿Qué es un caso o cuándo hay un caso? Mm, Puedo, claro. por ejemplo, el hacer caso, Alush hizo caso de Margaret Laimé de Lacan. Sí. Entonces, me parece que se tratará de operaciones en un mismo análisis, si se puede llamar análisis, si es un relato. Bueno, sí, muchos interrogantes. Sí. Sí. Gracias, Alicia. Bueno, Miguel. Es una pregunta complicada la que me acaban de hacer. Sí, bueno, primera dificultad a la que me enfrento con su pregunta es a propósito del caso de la joven homosexual. Los términos que usted emplea, o que emplea, que Freud presenta ahí, es un poco complicado porque no sé si no sé si la traducción de Echeverry o la otra, pero híjole, yo veo muchas dificultades en la traducción de Freud al castellano. No es nada fácil porque a veces la elección de los vocablos no es muy feliz. Por el otro lado está el problema, el enorme problema de la traducción de Freud, porque Freud eh, no siempre, y hay muchos testimonios de él mismo, no siempre fue muy puntual con sus conceptos, no siempre, en muchas ocasiones sí, pero me parece que en muchas otras ocasiones no, donde usaba indistintamente diferentes vocablos. Entonces, habría que ver en cada situación que él emplea los vocablos que usted comentó, ver si hay alguna, digamos, un pequeño signo que nos oriente de cómo está pensando, ¿no? Esa forma de describir o de conceptualizar las cosas, ¿no? Ahora, el tema del caso es bastante complicado, por un lado. Lo complicado para mí del caso es, para mí el caso se trata de la transferencia. Y yo personalmente, limito la transferencia al análisis. Por fuera del análisis, para mí, hay relaciones humanas, hay otras cosas. Freud quería creer que había transferencia dentro y fuera del análisis. No lo sé, no estoy seguro. Yo sé que la transferencia es una relación, pero no estoy seguro que toda relación, ¿no?, conlleve una transferencia en el sentido analítico. No encuentro esa identidad de uno para el otro. Entonces, me cuesta a veces un poco trabajo pensar, hablar de caso en torno
Por ejemplo, el caso de el pequeño Hans, ¿no? En el pequeño Hans me parece que hay una gran dificultad. Hay gente que no lo considera propiamente un caso, ¿no? Pero lo llamamos caso en el sentido más casual, pensando que es un poco la historia de las intervenciones del padre con el pequeño Hans. Pero yo no sé si eso es un caso propiamente. ¿Cómo definiríamos un caso? Eso es lo que me parece más interesante. Segundo punto, no solo es la transferencia lo que para mí marca la posibilidad de hablar de un caso, sino que también, obviamente, en nuestro tiempo, no es el tiempo de Freud, eh, sabemos que hay que contemplar y tenemos que contar con la posición del analista, su actitud, digamos, su lugar y su participación, cómo contribuye el analista durante el tratamiento. Entonces, digamos, si no hay un caso en donde el analista aparezca, me parece que está como una mesa, ahora sí, si fuera una mesa, corto de una pata. Entonces necesita estar incluido la intervención del analista, su participación, sus dificultades. Esa es una de las cosas más difíciles de narrar. Freud era muy aventurado, era muy valiente, nos muestra sus errores, ¿no? Y a veces claramente lo declara, no hay ningún problema al respecto, es muy valiente. Porque, bueno, cuando la gente presenta casos, y esto es muy habitual, o viñetas, hemos descubierto que todo el mundo presenta casos exitosísimos y eso es maravilloso y me da gusto que los haya, pero creo que entiendo que también sea difícil presentar los aspectos negativos de la práctica de cada quien, ¿no? Entonces, por eso no se puede ser tampoco público, también entiendo que haya esa dificultad para cada quien, pero creo que tiene que estar incluida la parte del analista. Y hay otra parte que yo sumaría, un poco más difícil de pensar, que es la parte que no es ni del analista ni del analizante, sino que es como un efecto entre los dos que sucede, ¿no? Me parece que esa es otra de las partes importantes a incluir en un caso. Pero redactar casos así es bastante difícil. Alex Strachey precisamente compara, imagínense, la gran biografía, ¿no? En la literatura inglesa con el caso de Freud, lo compara como una gran, digamos, desde su punto de vista, lo compara como si fuera un gran relato, ¿no? El gran relato del hombre de los lobos. Es maravilloso. Ella desde su cultura hace lo contrario. Lee a Freud y le parece que esas 39 cuartillas en lengua alemana son tan valiosas y tan ricas como ¿no? Lo que hizo Boswell en la lengua inglesa, lo cual es verdaderamente, aparte de todo, un halago a Freud, ¿no? Si bien puede haber todas las diferencias que ustedes quieran, ¿no? En esos términos, pero me parece que hablar de caso pues es hablar también de la posición del analista, si no, falta ahí. Pienso un poco eso, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. Bueno, Jesús, Marco Antonio y Jorge Baños. ¿Sí? Jesús. Gracias. En primer lugar, agradecer a Estela y a Eduardo sus andamiajes y a Miguel por su presentación, que da mucho para pensar. Miguel, yo tengo un par de preguntas. De alguna manera, la persona que te preguntó antes y tú han comentado algún aspecto de lo que yo voy a decir o a preguntar. La primera pregunta es, ¿qué piensas de eso que en otros momentos se habló y se pretendió hacer o se hizo en nuestra escuela, que es lo que se llamó, nombró fábrica de caso o construcción de un caso? ¿Tú crees que un caso se pueda construir de la manera en que se pretendió hacer y como se llamó en la escuela? Es una pregunta con truco. No, no, viene hilvanada con la segunda. ¿Quieres que formule la segunda? A ver, sí. A ver si eso me ayuda. No, no, la segunda es porque es un poco más compleja de formular, ¿no? Mm. Y yo la situaría así como, ¿qué es lo que hace que un caso sea considerado un caso? Es decir, ¿qué es lo que Ah, hace que sí. un análisis sea Ah, llevado, llamémosle tentativamente así, a la potencia de un caso? Es decir, que se hable de él por vía de quien fuera el analista, como dijiste tú en tu presentación. Es decir, y como lo sostuviste hace un momento respondiendo a la primera pregunta que se te hizo, es decir, una situación en la que la transferencia no estuvo ausente. Eso es importantísimo resaltarlo, que tú Sí. lo has mencionado, que la transferencia es algo que tiene que estar presente si se ha de hablar de un caso, ¿no es cierto? Tu Ujú. propuesta es muy interesante por eso, pues si tú haces a la transferencia como algo que va a determinar que
algo, entre comillas, llegue a ser considerado un caso. Sí, No solo lo que el analista dice o hable de ese sujeto, como tú dijiste, sino lo que se hace de él ya fuera del contexto transferencial del análisis. ujú, ujú. En este sentido, hasta donde sé, y me limito exclusivamente al contexto de lo que en nuestra escuela ha sucedido, es que en este sentido no ha sucedido nada. Pues nunca en los casi, que son ya casi 40 años de existencia de la escuela, no ha habido una sola presentación o construcción o fabricación de un caso en el que el sujeto del caso haya sido un analizante. Hasta donde yo sé, eso no se ha dado. La Sí, ya hay situación uno. siempre ha sido, perdón, Ya hay un caso, sí, la situación siempre ha sido que él o los sujetos sí, que están sujetos a esto de fabricación de caso ha sido fuera de una situación transferencial. Es sí. decir, que no han estado en un análisis Ujú. en situaciones en las que el analista hubiera hablado de Claro, él. Las claro. hermanas Papán jamás estuvieron, Marguerite tampoco, Margarita Ansié. Althusser estuvo en un análisis, Así pero es. hasta donde sé su analista, René Diapquin, jamás Ajá, habló de Althusser. así es. Esta persona en Montevideo, Iris Cabezudo, el taxista este, Ah, tal vez sí, un porteño me pueda decir el nombre, se me fue el nombre de este taxista que asesinó y en fin se quiso construir un caso sobre esto. Ninguno de estos estuvo en análisis. Perdón, Melomio. Melonio, 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 es ese. Melonio. Gracias. Sí, Gracias. Fue básicamente Alush quien construyó estos casos. Y en esta lista, fíjense que no pongo Artaud, pues que a mi parecer lo que hizo Alush fue otra cosa con Artaud. ujú. ¿Qué se hace con esto que está construido, fabricado, forjado? No sé cuál sea el mejor nombre. ¿Qué se hace con Sí, Bueno, esto? es Está interesante. perdone. fuera de la Sí, situación analítica y por lo tanto de la transferencia, así es. a menos que se considere que hay o hubo transferencia, pero del lado del analista que construyó o forjó ese caso. Así es. Así es. Ese es mi comentario, pregunta, Sí. Ay, Bueno, gracias. complicación. para la pregunta de Jesús, difícil, que sí, que en la escuela nunca se ha publicado un caso, ya hay un caso, en el libro de Gilles Goffet, él presenta su caso. Me dio mucho gusto porque al final se atrevió a hacer lo que con tanto Es cierto, titubeo y tanta dificultad lo hizo y la verdad es que lo leí con mucho gusto viendo a ver qué decía Gilles es Goffet. cierto, La lo verdad que lo olvidé estudié por con mucho completo, sí es detalle. cierto. Entonces, bueno, digamos que de esa manera sí hay un pequeñito caso, pero sí, es que depende de cómo pensemos y hasta cómo extendamos el concepto de transferencia. Si nosotros extendemos el concepto de transferencia más allá del consultorio, en el trabajo con alguien, bueno, claro, entonces existe esa posibilidad de que, en este caso, alguien pueda hablar del caso M, por ejemplo, Jean Aluche, ¿no? Puede hablar del caso M y hacer un estudio. Pero no estoy seguro que sea solo la cuestión de un caso. Y estoy usando la palabra ahí caso, si se fijan, con la admisión de que la transferencia es diferente, sino que además él introduce elementos biográficos, ¿no? Adicionales, digamos, al caso M, ¿no? De Lacan. Que bueno, eso lo hace muy interesante para todos nosotros y todo eso. Pero yo pienso que se trataría más de la suposición de Alush en torno a eso. Me parecería que tiene que ver más con la suposición, con el hallazgo, digamos, con el encuentro, sí, ¿por qué no? Con el descubrimiento que él hace en esa lectura, que me parece que está muy bien, pero eso me parece que es otra modalidad. Yo llamo caso, a mí me gusta limitar la noción de caso a el trabajo con alguien digamos, en un consultorio, diván, etcétera, etcétera. Yo lo llamaría eso, ¿no? Yo lo llamaría eso monografía clínica, por ejemplo, ¿no? Existe la modalidad alemana de monografía clínica, ¿no? Que existe, hechas por psiquiatras, pero otra vez, ahí la monografía clínica es con un paciente que habitualmente, ¿no? Se lo trató en el psiquiátrico o en alguna institución. Que obviamente incluye todo el aspecto biográfico de algo. Lo que hace a Lush es también ya una cuestión histórica, o el caso de las hermanas Papin, ¿no? Que Porsche, Mayette, Viltar y él llevan a cabo, ¿no? En el crimen de las hermanas Papin, que también hay otros elementos ahí. Entonces, bueno, por ese lado, yo lo reduciría a eso. Y el otro aspecto que estás mencionando, sí, es muy interesante. Me parece que, eh, digamos,
y estoy diciéndolo así en términos clásicos, porque justamente lo que no quiero es caer en el automatismo. Es decir, para mí lo que define un caso es el hilo, la transferencia, porque es el hilo, ¿no? Es el hilo del análisis, si es que la hay, ¿no? Si hay eso. Ahora bien, eso es, digamos, es como un a priori que ahorita estoy diciendo, pero claro, cada caso habría que ver cómo se plantea, ¿no? No sé si se puede trabajar también por fuera de la transferencia, valdría la pena pensarlo, ¿no? Esa es una pregunta un poco más complicada, porque sabemos que se puede trabajar con la transferencia y eso hace en análisis el caso. Para mí se trata no solo de la transferencia, sino también de la posición del analista. Y se trata de, digamos, eso que en Lacan encontramos como el real, que está entre uno y el otro, que no pertenece a ninguno y sin embargo participa, como la contingencia, el azar, etcétera, ¿no? Esos elementos para mí son los que de alguna manera definen. Entonces, también retomando un poco la primera pregunta, vale la pena, ¿qué define el caso en psicoanálisis? ¿No? Esa es una pregunta válida. ¿Qué modalidades o variantes podría haber, digamos, del caso, ya en un sentido un poco más extendido, ¿no? Esa es también otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido también tendremos que preguntarnos, por ejemplo, Freud, después de estos grandes casos, escribió el Yo y el Ello. ¿Se acuerdan de ese gran texto de Freud? Es un texto tan importante. En su momento, recuerdo la anécdota, James Strachey le escribe a Alex y le dice, oye, ¿tú crees que el profesor podría escribirnos un caso con yo y ellos y todo eso? Porque precisamente, o sea, a la gente ahorita ya les parece el yo y el ello, el super yo como la cosa más trivial y simple del mundo, pero para los analistas de esa época y para los que practicaban el psicoanálisis en esa época, leer el yo y el ello les deparó un enorme problema de cómo hacemos con esto en nuestra práctica. Si ven, ahí la pregunta era por la práctica, de nuevo, no era decir, sí, el yo es la conciencia y esto, que no es tan simple las cosas, ¿no? Es muy desafortunado, es mucho más complicado el yo y el ello. Por ejemplo, consulten la versión de Lionel Klinkovich, ¿no? Sobre el yo y el ello que publicaron en Mármol Izquierdo con todos los manuscritos, notas y trabajo que han hecho, y van a ver que es un texto pues, es cercano a lo infernal, ¿no? El trabajo que hay que hacer con ese texto. Entonces, ¿qué hizo Freud? Es interesante, si se fijan, el primer, digamos, caso, y no de un analizante, caso que él aplica el yo y el ello, es en una neurosis demoníaca, ¿no? El texto de una neurosis demoníaca ya lleva la marca del yo y el ello. Entonces podemos ver ahí cómo Freud está utilizando, digamos, esos conceptos, esos fenómenos en un caso, ¿no? Pero es un caso que es fabricado a partir de un conocido de él, historiador, que le entrega precisamente unos manuscritos y un material que a Freud le parece una buena oportunidad para escribir, digamos, un caso, un Krankengeschichte, pero que obviamente no es del todo eso. Entonces, yo creo que sí habría que distinguirlo, también eso. Gracias. Muy bien. Bueno, Marco Antonio, Jorge, Baños y Graciela. Gracias, buenas noches. A propósito de hablar de la función comunitaria, política y social del caso, ¿qué opinión tiene del testimonio que presenta Sergei Pankejev sobre su experiencia de trabajo como paciente con Freud y con Ruth Maz Bruzvik? Sí, sí, sí. Bueno, es interesante. Le voy a decir dos. Lo que yo pienso de eso es un poco complicado porque lo que él, no sé si se está refiriendo a la entrevista que le hizo esta reportera alemana, donde él habla de sí mismo y del análisis con Freud, o se refiere al texto publicado con Muriel Gardiner. Sí, el texto publicado. El texto publicado. Bueno, le puedo adelantar algo en torno al Standard Edition y eso. En la actualidad ya sabemos que este texto que fue publicado, creo que en español fue publicado en Nueva Visión, ¿no? En castellano está en Nueva Visión, ¿no? En la edición. Y ese texto fue manipulado. Y Muriel Gardiner obligó a Sergei Pankejev a modificar, ¿no? Y a reescribir esas, digamos, memorias. Entonces, desafortunadamente, digamos, ya sabemos que ya no son tan fidedignas, ¿no? Sergei Pankejev se quejó mucho de Muriel Gardiner, que ella lo obligó a tener que ajustar las cosas, ¿no? Y sabemos que fue por petición de Anna Freud, entonces es un enorme problema. Cuando se estaba haciendo el Standard Edition, precisamente aparecieron estos problemas entre Jones y Strachey, problemas
porque tenían que lidiar con el problema, ahora sí con el problema de el nombre de las personas y del cual en el ambiente se conocían muchos de ellos. En la correspondencia entre Jones y Strachey podemos ver cómo precisamente hay un diálogo constante en torno a si se puede hablar de la identidad de estas personas o no, etcétera, y de lo que pasó. Ahora, hay que recordar que Muriel Gardiner fue alguien muy, muy, muy importante en la historia del psicoanálisis. Ella se analizó Pero con más Freud. allá de las Sí, explicaciones que pudo haber hecho, usted hablando de esto comunitario, político y social, ¿qué sí. opinión tienes que él haya presentado ese testimonio a que se le hicieron modificaciones? Claro. ¿Qué pienso de él? Es interesante. Lo que no sé es por qué él quiso contribuir. Eso es el motivo, lo que no conozco. Es muy importante cuando estamos trabajando con casos o con textos de Freud, que a diferencia de los textos científicos que flotan como en el aire, en donde la fórmula se sostiene casi por sí sola, en psicoanálisis creo que no podemos hacer eso. Nunca puedo concebir un texto como, por ejemplo, el texto del narcisismo, no lo puedo imaginar como solo una teoría. Siempre me pregunto por qué Freud lo escribió, de dónde viene y sobre todo a quién está dirigido, qué es lo que está tratando de elaborar Freud. Estas preguntas son importantes, porque si no somos muy ingenuos a leer. Me parece que en el caso de Sergei Pankejeff no conocemos los motivos por los cuales él aceptó escribir estas memorias. Lo que sí es muy interesante es el comentario posterior que él tiene, en donde él no está nada de acuerdo con todo eso. Entonces es muy desafortunado, ¿no? También hay otro tipo de memorias a propósito de todo esto, pero me parece que solamente son elementos ya históricos que añaden más información, si se quiere ver así, más información a un tratamiento, a la vida de alguien, etcétera. Pero no estoy seguro que nos abonen nada en torno al tratamiento, en torno a la transferencia, pues, en torno a la interpretación, en torno al proceso analítico como tal. Me parece que eso ya es extra cátedra, ¿no? Ya está por fuera de lo que fue, ¿no? Por eso todas las críticas que se le hacen a Freud de los tratamientos me parecen muy complicadas, siempre son posteriores, por fuera de la transferencia, y aunque sea el analizante, es tiempo después, que lo cual uno tiempo después siempre se puede arrepentir, ¿no? Ah, Sí. gracias. Adelante. Gracias. Jorge y después Graciela. ¿Ahí se escucha? Ya te escucho, sí. Bueno, que quiero en primer lugar agradecerle mucho a Miguel, ¿no? A esto que, bueno, recién creo que él le puso título, ¿cómo evitar una lectura ingenua de los casos? ¿No? Y él Sí. ha subrayado esta noche, particularmente, ¿cómo puedo llamarle? El despliegue performativo, ¿no? Y sobre todo una cuestión en particular, y es como uno de los usos de los casos es el de fundar una institución, ¿no? Sí. En 1953, ¿no? Con Simbólico Imaginario Real, cuando en fin, está esa decisión que se deja atrás la Sociedad Psicoanalítica de París para pasar a la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Bueno, y en el otro caso, en Salzburgo, para dar una proyección internacional al psicoanálisis, donde ahí había una demanda, ¿no? de tener esa tendencia clínica. Y en ese sentido, el diagrama de los 3 registros y la mención que allí se hace del caso de los hombres de las ratas, sería, por lo que nos contaste, como el primer pasito hacia ese seminario que tenía que ser de tendencia clínica para no quedar desalojado, ¿no es cierto?, de IPAC. De todos modos, ahí está claro, ¿no? Esta función, este uso para fundar instituciones, ¿no? Que uno se le escapa, una lectura ingenua no nota esto. Ahora bien, yo quiero rescatar, porque corremos el peligro de decir, bueno, los casos son para fundar instituciones, ¿no? Claro, Porque es claro. muy es fuerte, es novedoso. Yo creo que vale la pena subrayar que Miguel habló de más de un uso, rescatar y recordar el plural de esta exposición de Miguel. Y en ese sentido, bueno, él no oculta que es cierto que, por ejemplo, la comunicación científica simbólico imaginario real tuvo ese valor, pero también que en realidad ya Lacan, antes de la escisión, ya venía hablando de esos casos en su seminario, en su consultorio, o en la sala de espera de su consultorio, más seguramente que era un poquito más grande, ¿no?
Es decir, en ese momento él en la Sociedad Psicoanalítica de París tenía un lugar importante, estaba ahí ya a cargo del instituto y se suponía que iba a reemplazar a Nagy muy pronto, ¿no es cierto?, en la presidencia, de modo que ahí no había ninguna pretensión Así es, de oficializar. No, no, era así es. bien, ¿no es cierto? Estaba en el riñón de... Y en el caso de Freud, está Salzburgo, pero también sabemos, ¿no es cierto?, que no era la primera vez en Salzburgo que él habla del caso. Había hablado por lo menos media docena de veces en Así la es. sociedad, en las reuniones de los miércoles en Viena, ¿no? Habló casi, creo que a los 10 días de Sí, sí, tomar, así es, así es. ya empezó a hablar de él, ¿no? Ujú, ujú. ¿No es cierto? Es decir, hay un caso previo y hasta uno podría pensar, no sé qué me sabes de esto, Miguel, casi uno podría decir un grado cero de todo esto, porque uno puede pensar, ¿por qué? Ya hubo como, uno podría decir, en la primera sesión ya Freud elige a este caso como caso. Porque no nos engañemos, no hay tiempo. Él recomendaba que tomar notas, pero no hay tiempo para tomar notas de todos los pacientes que se pasaban ese día, ¿no? Es decir, da la impresión como que dijo, acá tengo un caso. Y esto lo vio ya desde el principio y empezó a anotar. Y los otros casos, no, anotaría de uno o dos más, porque no tenemos tiempo. ¿No es cierto? Sabíamos que se quedaba a veces a la noche, como en el caso del sueño de inyección a Irma, pero si no, pobre hombre, no iba a dormir nunca. Se anotaba todo, y sobre Claro, todo con ese detalle, ¿no es cierto? claro, Bueno, claro. o sea, hay un grado también, ¿no?, donde un analista dice, acá tengo un caso, Sí, ¿no? Hay, claro, hay algo ahí, ¿no? Y después, bueno, sí, vienen los usos, desde claro, luego. claro, Y claro, capaz que claro. eso permite que el caso, bueno, exista más allá de las notitas privadas, ¿no? Y tenga este valor de comunicación, primero de comunicación oral y después de llegar a la publicación, que también Ujú, es sí, claro, otra claro, cuestión, claro. Ese es ¿no? otro momento, ¿No es claro. cierto? Pero me parece Sí, vale la pena, ¿no?, rescatar la pluralidad, ¿no es cierto?, de los usos de los casos, ¿no? sí, Para sí, no tener lectura sí. ingenua. Sí, incluso como lo dijiste ahorita tú mismo, Jorge, me parece, yo rescataría algo más, que hablar de caso es a veces como cuando alguien dice, yo descubrí algo, se me presentó algo novedoso, ¿no? Y entonces se presenta el caso como algo novedoso para esa persona, ¿no? Y que no es Ujú. solamente el caso como un material, sino como un hallazgo para alguien, como Sí, algo como una inédito, experiencia, sí, sí, inédita, sí, que justamente lo deslumbra y que quiere compartir con otras quiere personas. También compartir, tiene ese ¿sí? valor, ¿no? Sí, claro, Y anota claro, eso, ¿no? Porque claro. para no olvidarlo, ¿no? Le parece es algo inolvidable, Ujú, ¿no? El ujú, caso ujú. parte de la experiencia de que ha pasado algo inolvidable, Exacto, ¿no? algo inédito, no importante para esa persona, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, Bueno, gracias, Jorge, sí. gracias, ¿eh? Y les quiero comentar algo. Acá es muy tarde en Argentina. Yo sé que en México tienen esta razón, pero acá, no sé, estamos, al menos yo hablo por mí, estamos como agotados a esta hora. Pero habían levantado la mano Graciela y Carmen también. Yo diría que hacen las intervenciones ellas, las preguntas, y ya vi que hay personas que han anotado en el chat, y yo prometo que te envío, Miguel, el chat con las cosas, las acotaciones, preguntas o lo que dijeron, porque vi que algunos, claro, algunas personas agregaron algo o te comentan algo. ¿Sí? Como Sí, no nos va a dar el tiempo, yo te lo envío, el chat. muchas ¿Sí? gracias, sí, claro. Bueno, Hola, Graciela, estás hola, estoy en... acá, ¿me Estás en cámara, escuchás? Graciela. ¿Me Te escuchamos, escuchan? pero no te vemos, Graciela. No, Sí, no, pero no, no te no, no vemos. hace falta que me vean. Ah, bueno, Escúchenme, te lo digo Te porque es escuchamos, una, Gaby. es una hora donde mejor ya no verme. Te vamos a escuchar. Bueno, respetamos. ¿cómo les va? Muchas gracias, Miguel. La verdad que me admira tu erudición y tu investigación. Realmente me admira. Así que te agradezco mucho. Eh, Vos Gracias. sabés, yo no sé si vos sabés que yo hice un comentario, un trabajo sobre el libro de Guy, Lego Fe sobre el caso. En ese momento lo llamé, no me acuerdo bien, pero lo llamé algo así como el caso, el psicoanálisis, una paradoja. Sí, Esa paradoja
se me ahonda más luego de esta exposición tuya. Entonces, Sí, te haría alguna pregunta que tiene que ver con cómo yo pienso esto, ¿no? A pesar de que vos hiciste un esfuerzo en separar la monografía clínica del caso, a mí me sigue costando mucho separarlos, porque por más que vos digas que es performativo, que vos lo pensás de una forma performativa, sigue siendo el relato de algo que sí fue performativo, que ujú, fue lo que sucedió ujú, entre ese analista y ese analizante dentro del ámbito de la transferencia donde vos mismo decís, y yo comparto, que es el único lugar donde hay psicoanálisis. Entonces, lo que se hace con el caso nunca puede dejar de ser un relato ujú, de ujú. aquello que sucedió. En ese caso, una objetivación. En la primera plaqueta de la escuela se hablaba de la fábrica de caso como una forma de objetivar para poder investigar. No sé si te acordás o si lo, Sí, 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 sí. ¿no? Entonces, Guille Goffey dice, bueno, a todas sus objeciones que haces en ese libro, viste que Aluz tiene unas objeciones al relato y a la viñeta y Guy tiene otras. Guy en sus objeciones termina diciendo, bueno, pero el caso existe, y eso es así, existe, y termina contando un caso. Pero ahí hay una paradoja, porque él critica el caso, Sí, ¿no? Lo sí. critica. Entonces, yo ahora lo que te preguntaría es esto. Si el caso no es más que un relato de lo que sucedió, entonces allí uno podría relatar cómo fue esa transferencia, pero la transferencia no está en acto en el Exacto. relato del caso. Así es. Entonces, esa performatividad, para mi gusto, se pierde. Eso es lo que Ujú, te así quería es. decir. Sí, muchas gracias, Graciela. Es muy cierto. Híjole, qué difíciles preguntas y comentarios hacen todos, pero bueno, eh, Dale del chat, Miguel. y bueno, Te quisiera escribe. aprovechar, Graciela, para que, si puedes, luego me mandas tu texto, por favor, que lo quiero conocer y leer a Sí, propósito cómo del no. texto de Guy. Sí, Tengo cómo ganas de no. leerlo, obviamente. Sí, yo creo que sería muy importante ubicar la cuestión de la fábrica del caso en la escuela. Jesús también estaba preguntando por ella. Era justamente uno de los temas que estaba yo trabajando con una amiga, también miembro de la escuela, a propósito de la cuestión del caso, la fábrica del caso. Queríamos hacer una especie como de recuento de lo que pasó en la escuela. Antes de que nosotros llegáramos a la escuela, queríamos conocer la historia de la fábrica del caso al interior de la escuela, porque vemos que hubo momentos en donde existió, luego lo declararon un fracaso la fábrica del caso y después ya no hubo fábrica del caso, etcétera. Todos Disculpame, estos momentos, disculpame. Yo como sí, estuve hace más tiempo que ustedes, que estoy en la escuela, no es que fue un fracaso, es que hubieron objeciones teóricas o doctrinarias a construir fábricas de caso. sí. Fue eso. Ok, ¿no hay un texto de Luis donde dice que fracasó la fábrica del caso? Porque yo recuerdo que lo leí ahí, pero a lo mejor me falla la memoria, a lo mejor tengo que volverlo a buscar. Pero bueno, en fin, es decir, yo quería como reconstruir un poco la historia de la fábrica del caso al interior de la escuela. Hay un enorme problema. En el argumento yo puse que el caso siempre está por fuera de la transferencia, precisamente. Ese es el Sí, enorme sí, problema y sí. objeción que yo veo a la presentación de caso, que para cuando se hable, eso ya sucedió. Es decir, pero también quisiera yo hoy plantear un enorme problema en ciertos lugares en donde no se habla de casos, donde no se presenta, digamos, esta experiencia que justo ahorita que escuchaba Jorge, se me ocurría a partir de sus palabras, que el caso es
como el hallazgo de alguien ante algo inédito que se quiere compartir y que es muy importante. No tiene que ser novedoso, digamos, porque no hay universal en psicoanálisis, pienso yo, pero lo que sí hay es la posibilidad de que alguien hable de eso. Y al hablar de eso, habla de su posición, se lo quiera o no se lo quiera. Cuando se elige hacer un relato, como tú le llamas, también implica que hay un recorte en la forma de presentarlo y qué se presenta, ¿no? Si acaso viñeta o como lo quieran llamar. Es decir, también habla del analista que lo presenta. Entonces, yo ahora tengo la pregunta exactamente contraria. Así como hay una objeción a presentar un caso, ahora yo tengo una pregunta opuesta, que sería esta. ¿Y qué nos perdemos los analistas? ¿Que no compartimos casos? Porque ese es el enorme problema. ¿Qué me pierdo en la formación, en la mía, en la de otros, ¿no? Cuando no hay presentación de casos, no sé, bajo ciertos criterios para poderlos presentar, etcétera, y poder aprender del otro, aprender tal vez del error, de la dificultad, de su ignorancia, etcétera. Esa pregunta es la que desde hace un tiempo para acá, y por eso trabajo el tema del caso, tanto históricamente como a nivel casuístico y clínico, es que nos perdemos los analistas al no saber de casos. Porque siempre podemos hablar de teoría y podemos citar fechas y podemos citar conceptos en la enseñanza de Lacan y me parecería como un recorrido académico de cuando Lacan dijo cada palabra, etcétera. Eso es muy bonito y nos ayuda a orientarnos en torno a los conceptos y ciertos fenómenos. Pero para pensar la clínica es otra cosa. Pensar la clínica es un enorme problema porque, por ejemplo, en el análisis de control, una de las grandes dificultades en el análisis de control es cómo hay un pasaje de la práctica a la teoría y de la teoría a la práctica. Si bien son dos ámbitos que son como agua y aceite, sin embargo, nuestro pensamiento trata de hacer una articulación. Es decir, de qué manera ubico en un caso la represión, la identificación y todo eso, porque de lo contrario es muy difícil imaginar. Si no se convierte el psicoanálisis en una especie de narratología donde llegaría alguien y habla cualquier cosa y alguien lo escucha, pero no sabe qué está pasando. Y luego está el otro criterio terrible, que es el de psicopatologizar las cosas, ¿no? Que Sí, eso claro, también nos afecta claro, muchísimo, ¿no? Porque no se trata de claro. psicopatologizar. Pero entonces, ¿qué opción a no psicopatologizar? Es súper interesante. Hay una respuesta de Lacan muy bonita en un seminario, en donde lo que él propone es pensar el caso, no psicopatológicamente, sino pensarlo como un problema de transferencia. Y a mí me encantó eso, porque precisamente para mí en ese momento se me iluminó como tal vez una de las grandes posibilidades que me hizo recordar a Freud y a Melanie Klein y a Winnicott y a los que quieran, que de lo que se trata es de la transferencia, ¿no? Sí, claro, de lo que se ¿No? trata es eso, es de la Ujú. transferencia. Claro. Lacan, sin Pero, encontrar sus propios... pero también la transferencia, como la plantea Lacan muy al final de los seminarios, si mal no recuerdo, en el trabajo que estoy haciendo con algunos colegas como Jesús, ¿no? Que hemos estado leyendo los últimos seminarios de Lacan, Lacan plantea que en última instancia, dice en un seminario, la transferencia es del analista, lo cual es así como un gran escándalo, y cuando lo lees hasta das un brinco, ¿no? Porque dices, híjole, ¿yo ahora qué voy a hacer con todo lo que, con todo, Sí, con todo lo que sí. Vos escucho? ¿Sí fíjate ves? que Lacan, para terminar, perdón, ¿no? Lacan, Sí, sin hablar de sus propios casos, en RCI dice, es solo de la práctica o de mi práctica que surge todo lo que les digo, claro, ¿no? Era eso nomás, y gracias claro. por tu respuesta. Muchas gracias, Graciela, gracias. Bueno, Carmen, y cerramos con vos, Carmen. Hola. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, hola. Hola, Carmen. Hola. No puedo quitar el... ¿Ya se oye? Sí, Sí, Perfecto. sí. Oye, pues me da mucho gusto saludarte y, bueno, ver a todos, tantos amigos, y te felicito porque como que me gustó muchísimo tu exposición y mi preocupación siempre ha sido la transmisión y la clínica. Entonces yo siempre he sentido que, digo, los casos clínicos, nunca, siempre he sentido que es necesario hablar de los casos clínicos y he tenido muchas como discusiones y oposición a esto, ¿no? Como que no se puede hablar de eso, pero mi posición siempre ha sido sin hablar de eso, no se puede transmitir y si no se puede transmitir, no se puede practicar y no se puede enseñar y no se puede trabajar. Entonces siento que
que esta cuestión que mencionaron del hallazgo que se tiene que transmitir como forma parte del deseo de seguir, el deseo de estar, ¿no? Y que eso implica tal vez un sacrificio narcisista, ¿no? Es curioso porque yo siempre he hecho grupos pequeños en donde hablamos de casos, ¿no? A pesar de como las dudas, oposición y todo eso. Y eso me siento que ha beneficiado mucho a mi práctica y a la de mis colegas que han compartido conmigo. Y entonces digamos, ese hallazgo de algo que se quiere compartir es crucial para la transmisión, ¿no? Me gustó mucho esto que dices al último, ¿no? ¿Qué me pierdo si no presento casos? O Yo creo que escucho a otros de hablar de casos, claro. si no escucho, si no me atrevo, ¿no? Yo he transmitido muchos casos de fracasos. Cuando tú decías que todo el mundo se adorna mucho con un caso, si no, no lo presenta, yo siento que uno aprende mucho de los fracasos. Sí, claro, claro, Es de claro, donde más aprende, ¿no? Y que no claro, hay que tener miedo al fracaso en claro. esto. Me acuerdo de una vez en una presentación creo que fue hace muchísimos años, cuando François Labuan presentó La locura Wittgenstein, que la invitó a Louvre en París, no sé, hace mucho. Alguien habló de algo teórico, lo voy a decir todo así muy nebuloso porque así lo tengo. Alguien habló de algo teórico y a Luz le dijo, bueno, ¿y eso cómo se puede aplicar en la práctica? Y dijo, "Ah, no, pues es que no sé, no se puede. Ah, entonces no sirve para nada lo que dijo. Algo así. Siempre ha habido, aunque han estado en oposición Sí, de la presentación, ha habido una fuerte tendencia. Con Guy he tenido muchísima discusión y él estaba muy en contra de hablar de los sí, casos y por sí, eso me dio muchísimo gusto que publicara su libro y que hablara sí. de... Y que Es, hablara y- de un caso, claro. pero porque Claro. mucho discutí eso con Guy. Entonces, bueno, me da mucho gusto que estemos aquí, que hayamos podido decir todas estas cosas que ustedes han dicho, las preguntas y todo se me ha hecho de lo más interesante. Gracias, Miguel. No, muchas gracias, Gracias. gracias. Mm. Bueno, había dicho que era el último, pero ahora veo y me dice Eduardo que ya lo habías puesto en el chat, Lionel Kliemiex, algo así. Perdón que no leí bien tu apellido. ¿Querés y también te pediría que sea acotado por la hora, decía, ¿no? Ahí está, Lionel. Ahí estoy. Hola, ¿qué tal? Ahí Buenas está. noches. Sí, sí, muy Hola. acotado. Miguel, como siempre, me encanta escucharte y la pregunta es muy al punto. ¿Qué opinás de las presentaciones de enfermos de Lacan, si las considerás vos un caso o También, no? también. Ah, qué interesante, claro, esa es otra modalidad a considerar la presentación. Creo que esa sigue más bien el modelo psiquiátrico de presentación, ¿no? La presentación de Malada, ¿no? Como se le llama. Este, no estoy seguro que sea tampoco un caso, creo que es más bien la presentación como fenomenológica, ¿no? Tal vez de alguien que presenta un conjunto de signos y de síntomas en el sentido psiquiátrico del término. No estoy seguro que eso sea propiamente un caso, ¿no? No que no pueda ser interesante presentar eso. Creo que esa es una de las riquezas de la presentación que hacía Lacan. Y la actualización, ¿no? de lo que pasa, pero yo no lo consideraría propiamente una Krankengeschichte. Es que en alemán Krankengeschichte implica la historia, implica el registro diacrónico y el desarrollo y la transformación, por ejemplo, de los síntomas o de los cuadros, ¿no? Con signos. La presentación de enfermos en ese momento es como un momento sincrónico en donde se presenta lo que le pasa un poco a alguien en ese momento y tal vez algunos, un poco el contexto, ¿no? Y un poco de la historia o biografía del paciente en el psiquiátrico, pero no lo consideraría como tal un caso. Yo lo llamaría, me gusta el vocablo presentación de enfermos, que en realidad es como presentación de signos, ¿no? En realidad, más que de enfermos. Coincido. Muchas gracias, Miguel, coincido totalmente. Gracias. Bueno, vamos a hacer el cierre. Nuevamente agradecemos a Sí, Miguel Gastiazoro su presentación acá. muchas Yo gracias, Miguel. sé lo que cuesta transmitir el cansancio y la fatiga, y la verdad que siempre valoro muchísimo los invitados que vienen y aportan todo este saber y toda esta experiencia. Además, un trabajo de tanto tiempo y tan Y el tema del caso, exitoso como como quedó hicieron ustedes, mostrado, ¿no? es efectivamente problemático y seguramente va a dar para seguir hablando y conversando.
pero creo que hoy, al menos yo me llevo varias preguntas y algunas aclaraciones que me vienen muy bien. Así que muchas gracias, Te Miguel. voy a enviar el chat, Miguel, buenas porque noches. veo que Gracias. cuando dije eso empezaron a escribir más, así que te los mando. Y Muchas alguien gracias. preguntó ahí cómo se hace para ver esto después. Lo subimos primero a la página de Facebook de Andamiaje y después en YouTube. YouTube también tiene, ¿cómo se dice? No sé, un Sí, sí, sitio, qué sé donde yo. se lo van a Bueno, poder un ver. YouTube, no sé cómo se dice, que ahí se lo suben también, así que lo pueden ver en los dos lugares. Buenas ¿Sí? noches y No, muchas gracias por gracias. la invitación a Muchas todos y gracias. muchas Gracias gracias. a Saludos todos. a todos, buenas Gracias, noches. Miguel. Gracias. Que vaya muy Gracias, bien, hasta Miguel. luego. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta Gracias, luego. bye, Jesús, bye, 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 todos, bye. Gracias, Que les vaya gracias. muy Chao. bien. Chao.